En este vídeo vamos a ver las ecuaciones del movimiento rectilíneo y uniforme. En el cuadernillo los tienes en la página 15. En primer lugar, decir que no se te va a pedir este tipo de desarrollos matemáticos en el examen. Los tienes que ir estudiando para que veas que hay un razonamiento matemático hasta llegar a las ecuaciones que nos interesan. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es aquel en que la trayectoria es una línea recta, de ahí rectilíneo. Al moverse en una recta, como no cambia la dirección, ya no tendrá aceleración normal, pero tiene una aceleración tangencial constante. Ejemplos de este movimiento, pues un coche se mueve en una recta, quien conduce pisa el acelerador y la velocidad va aumentando uniformemente o a la inversa. Un coche circula en una recta y quien conduce pisa el freno y la velocidad va disminuyendo uniformemente. Entonces, distinguir el movimiento rectilíneo uniforme del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado te resultará muy fácil. En el movimiento rectilíneo y uniforme, la velocidad va a permanecer constante. Por ejemplo, el coche va siempre a 100 km por hora. En cambio, en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el módulo de la velocidad variará. El coche va a 80 km por hora, se acelera y llega hasta 100, o a la inversa. El coche va a 100 km por hora, se frena y baja la velocidad hasta 60 km por hora. Comencemos con las ecuaciones. Aquí tenemos un esquema que es análogo al del MRU. Aquí tenemos el móvil en la posición inicial a los 0 segundos, que es cuando ponemos en marcha el cronómetro, y aquí tenemos el móvil al cabo de un tiempo a los t segundos. El origen de coordenadas lo vamos a situar aquí. El origen de coordenadas, para que los problemas te resulten más sencillos, lo colocas cuanto más a la izquierda y más abajo puedas, mejor. Por eso aquí lo colocamos a la izquierda. Si esta es la posición inicial, este será el vector posición inicial, origen en el origen de coordenadas, extremo en el móvil en la posición inicial. Si esta es la posición a los t segundos, este vector R será el vector posición a los t segundos, origen en el origen de coordenadas, extremo donde esté el móvil. Ahora en cada posición tiene velocidades diferentes, porque cambia, según hemos dicho. La posición en el instante inicial, la velocidad en el instante inicial la representaremos por v sub 0. Recuerda que todas las magnitudes medidas a los 0 segundos, cuando ponemos en marcha el cronómetro, se representarán con el subíndice 0. Y la velocidad a los t segundos pues la representamos por v, y ahora serán diferentes. Este es el vector desplazamiento. El vector desplazamiento entre dos puntos, recuerda, tiene como origen la posición inicial y tiene como extremo la posición final. Y este es el espacio recorrido. Pero esto ya lo vimos en el MRU. No digas que el espacio recorrido es igual al vector desplazamiento, porque el espacio es una magnitud escalar y el vector desplazamiento es una magnitud vectorial. El espacio sería el módulo del vector desplazamiento. Y tal como vimos en el MRU, las ecuaciones de un movimiento se razonan a partir de definiciones previas y con la definición de este movimiento. Pues bien, partimos de la expresión de la aceleración media, que os dije que no lo vamos a utilizar para problemas, sino simplemente para razonamientos teóricos. La aceleración media en un intervalo de tiempo se definía como el cociente entre el incremento de la velocidad dividido entre el tiempo transcurrido.
Pero donde tenemos aceleración media a sub m, yo puedo poner a de aceleración instantánea. ¿Por qué? Porque si la aceleración es siempre la misma, en todo instante vale a, la aceleración media y la aceleración instantánea serán iguales. Por ejemplo, el coche tiene una aceleración de 2i metros dividido segundo cuadrado. En el siguiente instante de 2i metros dividido segundo cuadrado. En el siguiente instante 2i metros dividido segundo cuadrado. Y así en todo instante. El valor de la aceleración instantánea, 2i metros dividido segundo cuadrado, será igual al valor de la aceleración media. Por eso, para este movimiento donde tenemos aceleración media, podemos poner a de aceleración instantánea. El delta de v, el incremento de la velocidad, como todo incremento, es igual al valor de la velocidad final menos el valor de la velocidad inicial. Y el incremento de tiempo transcurrido será igual el instante final t menos el instante inicial 0. Bien, despejamos v menos v sub 0, despejamos v y ya tenemos la primera ecuación del movimiento. La velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Es decir, esta ecuación me permitirá hallar la velocidad en cualquier instante. Basta con poner el valor del tiempo aquí. Vamos a obtener ahora la ecuación de la posición. Para obtener la ecuación de la posición partimos de la ecuación definitoria de la velocidad media. La velocidad media viene dada por el cociente entre el vector desplazamiento en un tiempo y el tiempo transcurrido. Pero aquí la velocidad media ya no es igual a la velocidad instantánea, porque la velocidad va variando en cada instante. Entonces, ¿cómo sustituimos la velocidad media? Bueno, esto lo aceptas sin más problemas. Si la velocidad varía de una forma uniforme, la velocidad media es la semisuma de la velocidad inicial y de la velocidad final. Y lo ponemos aquí. El delta de r, el vector desplazamiento, como todo incremento, será igual al valor final menos el valor inicial. Y el delta de t, incremento de tiempo transcurrido, será igual al valor final menos el valor inicial. Despejamos r menos r sub 0 y tenemos esta expresión. Pues bien, ahora sustituimos la expresión que hemos obtenido antes. Como antes hemos visto que v es igual a v sub 0 más at, donde tenemos v, en su lugar pondremos v sub 0 más at. Y llegamos a esta expresión. Y ya simplemente operamos, vamos simplificando y llegamos a esta expresión que es la que nos interesa. Luego ya veremos que las vamos a recoger y trabajaremos con componentes y no te resultará en absoluto complicado trabajar. Nosotros vamos a ver en repetidas ocasiones un caso particular de estos movimientos, como son los movimientos en la vertical. Por ejemplo, dejas caer un objeto o lanzas un objeto hacia arriba. En estos casos, la aceleración es la denominada aceleración de la gravedad, que para pequeñas alturas, que es lo que nosotros haremos, su valor es de menos 9,8 j metros dividido segundo cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el valor de la aceleración, su módulo es 9,8 metros dividido segundo cuadrado menos j, que quiere decir que va hacia abajo. Así es como la dibujaremos siempre. Hacia abajo y con un módulo de 9,8 metros dividido segundo cuadrado. Y por último, lo que vamos a hacer, vamos a pasar de las ecuaciones vectoriales a las ecuaciones de componentes, que son las que nosotros vamos a utilizar. Estas son las ecuaciones vectoriales, la ecuación de r, la ecuación de v, la aceleración que es constante y para los problemas de la vertical. Como es un movimiento en una sola dirección, todos estos vectores tienen una sola componente.
Por ejemplo, si es en la horizontal, R final pues puede tener, por ejemplo, un valor 80 y el valor que sea. R sub 0, pues igual. La velocidad inicial supone, por ejemplo, que es 2i metros por segundo. Bueno, solamente tiene componente en el eje X. Y lo mismo la aceleración. Lo mismo pasa con la velocidad, con la aceleración y con la aceleración en la vertical. Pues bien, yo aquí puedo ir quitando unitarios, voy quitando unitarios y me quedarían las ecuaciones de las componentes, que recuerda que las componentes sería el número que multiplica al unitario en cuestión. Luego seguimos trabajando vectorialmente. Entonces ya con esto nos quedan unas ecuaciones muy sencillas que son las que vamos a utilizar. Ecuación de la posición, ecuación de la velocidad. Si el movimiento es en la vertical, la componente de la aceleración será menos 9,8 metros dividido segundo cuadrado para pequeñas alturas. El menos que indica, recuerda la regla de los signos de las componentes, pues indica que va hacia abajo. Quiero que veas aquí una cosa, que aquí también están las ecuaciones del MRU. En el MRU la velocidad era constante y por tanto la aceleración es cero. Si aquí consideramos que la aceleración es cero, este término se iría, con lo cual me quedaría R es igual a R sub 0 más V sub 0 t. ¿Y esta ecuación cuál sería? Solamente esta parte. Pues la ecuación del MRU. En un MRU que la aceleración es cero, el término A por T se iría. ¿Y qué nos quedaría? Que la velocidad en todo instante es igual a la velocidad inicial. ¿De acuerdo? Bueno, no divaguemos más. Estas son las ecuaciones que vas a utilizar. Creo que es bien fácil distinguir el MRU en que la velocidad no varía del MRUA en que la velocidad va aumentando o disminuyendo de una forma uniforme. Eso está claro. En los problemas en la vertical ya tendrás para pequeñas alturas como dato, y tú lo tienes que poner automáticamente, el valor de la aceleración. Y luego aquí una ecuación que a mí personalmente no me gusta nada, que no voy a deducir, que nos aparece el espacio. No penséis que trabajar con espacios y con escalares simplifica el problema, para nada. Pero bueno, en algún caso igual nos puede resultar interesante. Simplemente os voy a decir de dónde sale. Esta ecuación sale despejando el tiempo en la ecuación de la velocidad y sustituyéndola en la de la posición. Simplemente os lo voy a poner ahí y ya está. Bien, a partir de ahora, ¿qué es lo que haremos? A partir de ahora, en los problemas, se hará un esquema de cada apartado, como os dije. En cada apartado tendremos que poner el origen de coordenadas. Cuanto más a la izquierda y más abajo, mejor. Habrá que poner el móvil en la posición inicial y en la posición final. Y de cada una de las posiciones tendremos que saber o considerar posición, velocidad y aceleración. ¿De acuerdo? Luego, origen de coordenadas, dos posiciones. Y de cada una de ellas consideramos posición, velocidad en cada posición y pondremos la aceleración. Esto ya lo iremos viendo en los problemas de aplicación. Si has hecho los problemas del MRU, este tipo de problemas, salvo alguno, te resultarán bastante sencillos.